Hola, bendiciones para ti, para todos en tu familia, en tu casa, en este día especial. Hoy, con la gracia y con la bendición del Señor, nos volvemos a encontrar y por supuesto celebramos este encuentro porque se da en torno a la palabra, se da en torno al deseo del corazón de aprender mucho más de la palabra. Y en este tema que el Señor nos ha regalado para este espacio, sé que necesitamos aprender mucho, no solamente por lo que necesitamos recibir de Dios, sino también por lo que necesitamos evitar en torno a una inmensidad de falsas doctrinas, una multiplicidad de errores interpretativos, exabruptos, podría también decirse desde el punto de vista de interpretación, que a la luz de la Escritura nosotros podemos evitar. Quiero que sean todos ustedes bienvenidos. Quiero que nuevamente, unidos, podamos pedirle al Señor que nos bendiga, que nos regale su presencia en esta transmisión y que además nosotros podamos aprender mucho, pero mucho más, que nos ayude de esta forma el Espíritu Santo para que podamos, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, trazar correctamente la palabra de verdad. Ya lo leíamos en el capítulo 8 del libro de Nehemías. Hay una frase importante y nos invita la Biblia a que cuando leamos la Escritura le pongamos el sentido, que le pongamos no solamente el sentido de leer, sino el sentido que está detrás del texto. No solamente leemos el texto, tenemos que leer el espíritu con el que el Señor quiso plasmar allí sus pensamientos y sus propósitos para nuestra vida. Entonces, entendiendo eso, vamos a continuar en este día. Y hoy, particularmente, quiero invitarlos a que el tema lo podamos abrir al corazón para que de esa manera podamos ser edificados. Hoy vamos a hablar de los principios y reglas para una buena interpretación bíblica. Ya hemos hablado de los métodos, en las semanas anteriores estuvimos hablando de los métodos de interpretación y aun cuando hay muchos, quisimos simplemente circunscribirnos a 4 de esos métodos que la gente utiliza con mayor regularidad y esos ya lo recuerdan, es el método alegórico, el método de interpretación literal, el método dogmático y el método gramático histórico, que es el mejor de todos los métodos interpretativos porque nos permite comprender no solamente lo que está en la palabra, en el texto particularmente, sino también analizar todo el contexto. Hoy vamos a hablar de los principios fundamentales y las reglas básicas para tener en cuenta cada vez que tengas una duda. Ten en cuenta estos principios. Toma por favor nota al respecto. Sé que a veces te encuentras en la Escritura con pasajes que no son fáciles de asimilar. Y para muchos es más común llamar a un líder, llamar a un pastor, buscar a un maestro. Ven acá, ¿qué es lo que quiere decir esto aquí? Pero yo quiero que ustedes mismos se preocupen y se ocupen en la interpretación bíblica, porque allí es donde ustedes van a poder recibir las herramientas, no solamente para que cada uno pueda tener una claridad en torno a lo que la Biblia dice, sino también para que podamos enseñar a otros que hoy necesitan de una enseñanza justa, equilibrada, oportuna, pertinente a la luz de la Escritura. Por supuesto, no quiero continuar sin antes invitarlos a que nos ayuden a compartir este link de transmisión. Si estás en Facebook, por favor, coloca esta enseñanza en tu muro para que otros de tus amigos la puedan encontrar fácilmente y tú mismo también la puedas repasar en una ocasión posterior. Si estás en YouTube, por favor, te invito para que compartas con otras personas el link. Hay gente que necesita. No a todo el mundo le es amigable la tecnología. Entonces necesitan básicamente que los ayudemos y simplemente copiar el link de la transmisión y compartirlo con otra persona es definitivamente importante. Y eso, desde luego, nos va a ayudar a llegar a un mayor número y también a poder sembrar la palabra de vida al corazón. Bueno, Padre, bendícenos en esta noche, en esta ocasión, cualquiera sea el momento en que mis hermanos vean esta enseñanza. Quiero pedirte de una manera especial que nos hables, que nos enseñes, que nos regales la oportunidad de crecer en el conocimiento de tu palabra y así ser edificados en torno a tu eterno propósito. Guíanos a toda verdad y guárdanos en el hueco de tu mano.
Pero pedimos, Espíritu Santo, danos sabiduría y danos inteligencia espiritual para que así podamos andar como es digno de ti, agradándote en todo y llevando fruto en toda buena obra. Una vez más te pido que tu palabra por gracia se deje oír. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, vamos a estudiar esta noche los principios y reglas de la interpretación. Simplemente son principios y son reglas que ustedes y yo debemos tener presentes para todos y cada uno de los momentos en los que nos vayamos a la palabra. ¿Cierto? Necesitamos no solo leer, el Señor Jesucristo nos invitaba a escudriñar las Escrituras. Entonces necesitamos hacerlo con el sentido correcto y completo para que así podamos ser edificados. La Biblia hay que tenerla presente como el libro de Dios, como el pensamiento divino plasmado a los hombres por medio de los hombres, pero por la acción directa y sobrenatural del Espíritu Santo. Entendemos eso porque la Biblia misma dice que ella fue inspirada por el Espíritu Santo. No fueron los autores a quienes se les ocurrió escribir lo que escribieron. A ellos se le manifestó de una manera sobrenatural el Espíritu Santo para que ellos, sin anular su propio pensamiento y su propia terminología y sus propias palabras y su propio estilo literario, pudieran escribir. Pero más allá, que el pensamiento que concatenara todos y cada uno de los textos y escritores bíblicos en un solo compendio unificado de una maravillosa unidad temática, tenía que ser directamente a través del Espíritu Santo. Ahí es una de las, características singulares y superiores que hacen de la Biblia un libro singular, extraordinariamente especial. La primera, la más importante, la fundamental regla y principio de interpretación bíblica es este. Escuche bien, la Escritura se tiene que explicar por medio de la Escritura. Eso es un principio que usted tiene que tenerlo presente y más adelante se lo vamos a compartir y a explicar. En otras palabras, se puede decir que la Biblia es su propio intérprete. Entonces, cuando leemos esa expresión de que la Biblia es su propio intérprete, quiero decirte de esta manera: si tú estás estudiando un pasaje bíblico y no lo entiendes, pues lo otro que tienes que tener presente es que en otro lugar de la misma Biblia vas a encontrar la aclaración que llegares a necesitar. Es decir, si usted se encuentra con un pasaje y no lo comprende de inmediato, pues no solamente continúe leyendo ese texto, sino que miremos y analicemos el contexto general de todas las Escrituras. Por eso es importante que nosotros no leamos la Biblia de una manera disparatada. Un poquito por aquí, otro poquito por allá, un día aquí, otro día allá, un día abro por acá, otro día abro por allá, porque si esa es la forma en la que tú lees las Escrituras, no vas a tener la oportunidad de tener un concepto y un contexto general. Necesitamos tener un concepto y un contexto general de toda la palabra para que así entonces podamos nosotros tener una claridad en torno a ella. En el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 27, el apóstol decía: no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Me gusta eso porque cuando la Biblia habla de todo el consejo de Dios se refiere a que no podemos mirar el pensamiento de Dios de una manera aislada. No, en la Biblia está todo el consejo de Dios, ahí está todo el plan, ahí está todo el propósito general de Dios para los hombres. Entonces, para poderlo recibir, tenemos que analizarlo, guardarlo, atesorar todo el consejo de Dios. Es decir, tenemos que mirar la palabra como un gran compendio, no aislado, sino unido y entretejido con el propósito de edificar cada una de nuestras vidas. Entonces, en ese concepto de que la Biblia es su propio intérprete, que la Biblia ha de leerse a la luz de la propia Escritura, lo que nos indica es que no podemos aislarnos de todo lo demás. La Biblia no fue escrita de una manera cronológica en el sentido de comenzar por Génesis y terminar con Apocalipsis. La Biblia no fue escrito en un momento particular. Hubo libros que se escribieron de manera simultánea.
Hubo libros que se escribieron primero que otros de los que están escritos y establecidos allí en el libro sagrado. Entonces, vamos a tener que, para tener una correcta interpretación bíblica, recibir todo el consejo. Eso, por supuesto, nos va a ayudar muchísimo. Sí, es verdad, y el apóstol Pedro decía que en la Escritura hay algunos pasajes que son difíciles de entender, que no son fáciles de entender. Y algunos han usado esos pasajes difíciles y un poco complejos a la hora del entendimiento y de la interpretación para tergiversar el consejo divino y para traer una enseñanza contraria a lo que la palabra de Dios advierte. Por ejemplo, vamos a compartir eso de esta manera. En el libro de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, y particularmente en el versículo 29, dice la Biblia que hay algunos que se bautizan por los muertos. Y yo quiero que aparezca ahí en este momento el versículo que habla acerca de eso. Si la resurrección no existiera, entonces ¿por qué se bautizan por los muertos? Y esto hizo que una secta en este momento practicara con base en ese único versículo, en ese solo y aún oscuro pasaje bíblico, una práctica en la que primero creen que el bautismo es indispensable para la salvación y en segundo lugar creen que si una persona se murió sin bautizarse, entonces otro de sus familiares puede en su reemplazo bajar a las aguas y allí no se bautiza solo por sí, sino que lo hace en nombre y para beneficio de aquel que está muerto ya. Entonces, ese concepto del bautismo por los muertos lo tomaron de un solo versículo, mi hermano, y esto es fundamental a la hora de la interpretación bíblica. No puede haber una doctrina, no pueden establecerse prácticas con profundo asidero en la vida cristiana sustentadas en un solo texto. ¿Por qué? Porque muy seguramente ese único texto no se refiere a lo que nosotros terminamos interpretando. Para decirlo de alguna manera, la Biblia enseña que el bautismo es una evidencia de salvación, no es un requisito de salvación. Ver el bautismo, y usted lo puede mirar en muchos pasajes, ver el bautismo como un requisito de salvación es algo absolutamente inconcebible. Pero una persona que se ha convertido a Cristo y que ha nacido de nuevo puede y además debe bautizarse de una manera madura, de una manera consciente, de una manera absolutamente claro en torno a lo que esto significa. Pero, escuche bien, el bautismo no es un requisito de salvación. Entonces, partiendo de eso, fíjese usted, tiene que analizar, ¿qué dice la Biblia acerca del bautismo? ¿Es un requisito de salvación? Pues por supuesto que no. Lo que es un requisito de salvación es creer en el Señor Jesucristo, reconocerlo como Señor, reconocerlo como Salvador. Es un requisito nacer de nuevo. Eso sí es un requisito bíblico. Entonces, mirándolo a la luz y al contexto de todos los pasajes, pues por supuesto ya sabemos que ese texto no se refiere a que el bautismo sea indispensable para la salvación, como tampoco se refiere a que hay que bautizarse entonces por los que ya murieron, porque claramente entendemos y pasajes contundentes que simplemente quiero dejárselos en el corazón porque el tiempo no nos lo permitiría esta noche leerlos con toda precisión, pero sí quiero que por favor aparezcan estos versículos allí para que ustedes los puedan mirar y los puedan analizar con detenimiento en una repetición de este material. Por ejemplo, Efesios 2:8. Que dice que no son las obras las que nos producen la salvación. En Romanos 3:28 habla de que es la fe la que trae la justificación, que produce salvación. En Romanos capítulo 4, versículo 3 también lo enseña de esa manera, sin olvidar un pasaje extraordinariamente diciente en torno al bautismo, como es la carta a los Romanos en el capítulo 6, versículo del 3 al 5. Ahí encontramos en ese pasaje, y yo quiero sí leerlo para ustedes, mirar en Romanos capítulo 6, esto que le acabo de mencionar, que es fundamental para que podamos entender. Dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos
por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Lo que indica el bautismo es que una persona que ya entendió el poder de la salvación va a las aguas para simbólicamente, escuche bien, representativamente, el creyente al descender al agua y estar cubierto en ese bautismo por inmersión, básicamente el agua representa la sepultura y estar un poco dentro del agua representa que se está haciendo semejante a Cristo en la muerte sustitutoria de la cruz. Pero al salir del agua, dice aquí el pasaje, entonces también participa simbólicamente y representativamente de la resurrección. Entonces, esto es importante que nosotros lo analicemos desde el punto de vista del contexto general. Entonces, el Señor no quería con esta palabra hacer que la gente se bautizara por los muertos. Lo que el apóstol Pablo dijo en su momento es que algunos, y el contexto de la primera carta a los Corintios capítulo 15 está refiriéndose a la resurrección. Entonces había un grupo religioso que negaba la resurrección. Sin embargo, ellos, viendo el bautismo de arrepentimiento que practicó Juan el Bautista, entonces ellos estaban bautizando por los muertos. Y entonces decía, ¿cómo es posible que ustedes no crean en la resurrección y sin embargo consideren necesario bautizarse en nombre de aquellos que se murieron? Lo cual no estaba el apóstol Pablo aplaudiendo semejante práctica. Estaba diciendo, ni es correcto negar la resurrección, ni es correcto entonces bautizarse por los muertos. Y no hay otro pasaje en la Biblia que haga alusión a semejante, error, craso error en la práctica cristiana. Otro pasaje, por ejemplo, que ya lo mencioné la semana pasada, y quiero simplemente analizarlo, de Números 21, cuando el Señor habla desde el versículo 4 y hasta el versículo 9, de aquel momento en el que el Señor le dice a Moisés que hiciera una serpiente de bronce, ¿se acuerdan? Algunos tomaron ese pasaje para decir, sí, se pueden hacer imágenes que tengan que ver con las cosas celestiales y aún mirarlas con devoción, mirarlas con fe. Pero escuche, eso no era lo que el Señor estaba procurando. Allí había un propósito en terminología correcta, desde el punto de vista de la interpretación bíblica, se tiene que decir que aquella serpiente de bronce que hizo Moisés era una tipología de la obra de la cruz, tanto que si usted lee Juan capítulo 3 versículo 14 dice que así como Moisés levantó la serpiente del desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para decir de esta manera que Cristo era la oferta de gracia para que con su muerte y por la fe en él los que estaban muertos en sus delitos y pecados pasaran de muerte a vida. Eso está escrito en la palabra y además, bajo ningún punto de vista, el Señor pretendía que ese símbolo se convirtiera, en el objeto de la adoración. No era un objeto de adoración. Esa serpiente de bronce, aunque con el tiempo terminaron idolatrándola, con el tiempo terminaron rindiéndole culto, como dice la segunda carta o libro de los Reyes en el capítulo 18, particularmente en el versículo 4, dice que el rey Ezequías mandó destruir esa serpiente de bronce porque algunos la estaban adorando, que no era el propósito por el que el Señor había establecido esa figura tipológica en el desierto que se encuentra en el libro de Números capítulo 21. Si ustedes miran en la Biblia, en el contexto general, si usted lee ese pasaje, dice, ¿se pueden entonces crear imágenes para la adoración? Por supuesto que no. Ahí está, leyendo el tema desde el punto de vista del concepto general de la Biblia, por supuesto que no. Hay muchísimos pasajes que hacen referencia a que nosotros como creyentes no necesitamos, ni debemos procurar buscar imágenes que se conviertan en elementos que nos ayuden a acercarnos a Dios, de ninguna manera. De hecho, Jeremías capítulo 10, este es un pasaje que el Señor usó para decir nuevamente, en torno a los muchos que hay
que no se pueden hacer imágenes, no se puede postrar nadie en adoración, ni en veneración, ni en ningún tipo de sustituto divino acerca de la adoración. Mira lo que dice Jeremías capítulo 10, desde el versículo 2 dice: así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de mano de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal y por supuesto tampoco tienen poder para hacer el bien. De manera que en ese pasaje nosotros encontramos que no, y este es uno solo de los muchos que hay. Éxodo capítulo 20, del 1 al 4. Ahí usted va a encontrar la prohibición bíblica de todo vestigio de elaboración de imágenes. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no las honrarás, no las venerarás. Dice, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. Dios no comparte su gloria con ningún tipo de artificio hecho por manos humanos. El Salmo 115 hace alusión a eso. Y sin olvidar lo que dice Juan allá, el mismo pasaje dice que Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad. De manera que no se puede tener, de ese pasaje, no se puede tener la doctrina que sustente o el dogma que sustente la elaboración de imágenes para que los creyentes las veneren, adoren y exalten de alguna manera. No. El principio básico de interpretación bíblica dice que se debe leer la Biblia e interpretarla a la luz de todo su contexto general. Mis hermanos, otra cosa que es importante, no tomemos un pasaje de la Biblia olvidándonos de todos los demás. Si ustedes, por ejemplo, encuentran en el libro de Job un pasaje bastante contundente cuando Job cayó en desgracia, cuando Job vivió todo lo que vivió, dice la Escritura que los amigos de Job llegaron a hacerle todo tipo de señalamientos, todo tipo de declaraciones, les lanzaron una serie de palabras, de declarativos, de expresiones y que están en la Biblia. Aunque estén en la Biblia, mi hermano, no quiere decir que son a la hora de leerlos aplicados e interpretados para que cada creyente los tenga como una verdad del corazón y del alma. Toda vez que, si usted se queda en esas declaraciones de los amigos de Job, usted se va a dar cuenta que en el capítulo 42 del libro de Job, en el versículo 7 dice: aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. De manera que, si yo leo este pasaje, yo tengo que ir a lo que dijeron los amigos de Job y decir: esta perspectiva que ellos tenían acerca del sufrimiento no es la perspectiva que Dios aprueba. Está allí como consignación, pero luego Dios le mostró y además demostró a Job cuál era el propósito y por qué Job vivió todo lo que vivió. Para que entonces, con base en las declaraciones de los amigos de Job, no comencemos a mirar el sufrimiento de un cristiano como que siempre que un cristiano sufra es el resultado de que está haciendo las cosas mal o que Dios lo está castigando de una manera vertiginosa, porque el concepto de creer que todo sufrimiento es el resultado de un pecado oculto y eso de alguna manera la gente termina creyéndolo. Si alguien está en sufrimiento, algo habrá hecho.
Si está viviendo una crisis o un problema, algo habrá dejado de hacer. Entonces, automáticamente suponemos que es así. Cuando en la Escritura encontramos pasajes como, por ejemplo, Juan 16:33, donde el mismo Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estar en la tierra permite y produce aflicciones para cualquier persona, por supuesto también para los creyentes. Romanos 8:18 dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que cada uno de nosotros puede vivir situaciones complejas y difíciles. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 9, dice que las aflicciones que vivimos nosotros aquí, las viven nuestros hermanos en otras partes del mundo. De manera que no podemos tomar un texto olvidándonos de lo demás y así traer una incorrecta interpretación. Entonces, con ese pensamiento, y no voy a seguir dando ejemplos, porque ejemplos habría muchísimos, simplemente me circunscribo a 3 de ellos para que cada uno de ustedes tenga presente esto a la hora de leer un pasaje que le parezca que es de difícil interpretación. Ahora, o aunque a usted le parezca que es sencillo, analice qué dice la Biblia en todo su concepto general, porque eso es fundamental en el proceso mismo de la interpretación bíblica. Otro principio de la interpretación bíblica sería este: es preciso y en cuanto sea posible tomar las palabras en su sentido usual y ordinario. ¿Qué quiere decir eso? Tenga usted presente que a la hora de leer la Biblia, usted tiene que hacer, y esto se llama sentido común. Le repito, no siempre tenemos que mirar la Biblia desde el punto de vista de la literalidad. No, a veces la literalidad no nos permite entender el concepto general. Por ejemplo, en el capítulo 6 del libro de Génesis, en el versículo 12 dice, y miró Dios la tierra, y aquí que la tierra estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces, cuando leemos eso, carne, ¿cómo así carne? La palabra carne no es de fácil, digamos, interpretación, porque ¿cómo así que toda carne había corrompido su camino? ¿Y cómo así que había corrompido? Esa palabra camino, ¿a qué se refiere? Entonces, ustedes y yo tenemos que mirar que ver la Escritura en un sentido literal puede de alguna manera sustraernos de la capacidad de analizar el concepto general. En ese caso, la carne representa todo ser humano y camino tiene que interpretar como las costumbres, la manera con la cual el hombre decidió vivir en la tierra. Cuando usted lea un pasaje de la Biblia, analice inicialmente, ¿se puede tomar de manera literal? Entendiendo que Dios no va a pedirte nada que se salga de la lógica y del sentido común. Se puede mirar en un sentido figurado o se puede mirar en un sentido simbólico. Teniendo en cuenta eso, a ustedes y a mí nos va a ser muchísimo más fácil interpretar la Escritura. Hay otro ejemplo para este punto particular que se encuentra en Lucas capítulo 14, versículo 26. Lucas 14, versículo 26. Yo quiero que vengas conmigo para que leamos juntos este pasaje. Dice así la palabra del Señor. Lucas 14, 26. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Fíjese una cosa, si usted mira esa palabra en el sentido literal, aborrecer, mi hermano, usted tiene que darse cuenta que aún en los pasajes bíblicos y en la cultura hebrea se utilizan algunos asuntos que se llaman hebraísmos. El término aborrecer, que inclusive en el término griego en que se escribió, no significa que debemos rechazar a nuestra familia. No, porque eso iría en contra de la misma palabra. Usted lee, por ejemplo, allá en el mismo libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 12, dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre. Eso es una ordenanza divina. De modo que Dios no está pidiendo que aborrezcamos a nuestra familia, que aborrezcamos a nuestros seres queridos. No, lo que Él está diciendo es que no podemos amar más a nuestra familia que a Dios. El término que se utiliza allí para aborrecer es la palabra griega miseo, que significa amar menos. Es decir, no podemos amar más a nuestra familia que a Dios. Tenemos que amar a Dios, por supuesto, primero y antes que todo,
sobre la tierra. Entonces, ese pensamiento es fundamental a la hora de la interpretación bíblica. En tercer lugar, el tercer principio y regla de la interpretación dice así: es del todo preciso tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase. Es decir, una palabra a veces en la Biblia se tiene que interpretar a la luz de la frase completa. Por ejemplo, mis queridos hermanos, la palabra fe no en todas partes significa lo mismo. Dependiendo de la frase, la fe representa una cosa u otra. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 1, versículo 23, léalo con calma en casa. Ese pasaje hace referencia a la fe como la creencia o la doctrina que una persona tiene. Mientras que en Hechos 17:31, esa palabra fe significa prueba o demostración, evidencia. Y en Romanos capítulo 14, versículo 23, esa misma palabra fe representa convicción. Entonces, fíjense que dependiendo de la frase, allí ustedes y yo vamos a poder hacer una correcta interpretación, dependiendo de la frase. Lo decía al principio al utilizar la palabra carne, por ejemplo. En la Biblia no siempre la misma palabra tiene el mismo significado. En Génesis 6:12 ya dijimos que representa ser humano, personas en la tierra. Mientras que en Gálatas 5:19, cuando se utiliza la palabra carne, está refiriéndose a la naturaleza concupiscente, pecaminosa. Por eso dice, manifiestas son las obras de la carne, de esta naturaleza pecaminosa. Mientras que en 1 Timoteo 3:16 dice que esto tiene que ver con la encarnación, porque Cristo vino en carne. Es decir, el decir que Cristo vino en carne no significa que Él tuviera la naturaleza pecaminosa que tenemos los seres humanos. Porque, escúcheme muy bien, usted no puede mirar a Jesús o decir, Cristo fue un ser humano. Como participó de la naturaleza humana, entonces tenía que tener la misma naturaleza pecaminosa que todos los seres humanos. Cuando en la Escritura encontramos por muchísimos pasajes que Jesucristo no cometió pecado. Ni él tenía naturaleza pecaminosa, ni cometió pecado, lo cual indica, por supuesto, que ahí no está diciendo que Jesús tenía naturaleza pecaminosa, pero él sí tenía carne. No tenía la carne que tú y yo tenemos que nos conduce al pecado, pero Cristo tenía la naturaleza humana. Y cuando dice que él fue manifestado en carne, significa que él tomó forma humana. Entonces, la interpretación de esa palabra depende del conjunto que indica la frase. Entonces, eso es muy, pero muy, muy importante. Esta regla nos aclara también de entender que a veces hay que tomar los pasajes de acuerdo con el contexto en un sentido figurado, no en un sentido literal. Acuérdense que ya hablábamos del método de interpretación literalista, ¿no? Entonces ya sabemos que no es un método de interpretación correcta, sobre todo cuando ustedes leen, por ejemplo, Juan 6, versículos 54 y 55, donde el Señor Jesucristo dice que comamos su carne y bebamos su sangre. No estaba diciendo que nosotros debíamos comer su carne en el sentido de creer que el pan y el vino se convertían literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, porque eso ya lo mencioné la semana pasada y la antepasada también. Lo que esa expresión significa, teniendo en cuenta pasajes como por ejemplo Mateo 26:26, Mateo 6:54, entonces se tiene que interpretar de esta manera: comer la carne y beber la sangre representa y significa apropiarse por la fe en el sacrificio de la cruz. Entonces no se trata de comer el pan para ser salvo. No se trata de beber la copa para ser salvo. No, porque eso no hace salvo a nadie. Eso es una simbología que representa en el contexto general la obra completa de Cristo en la cruz del Calvario. Así que, mis queridos hermanos, esto es muy importante. Ahora, la quinta regla de interpretación bíblica nos dice, ahora, escúcheme antes de continuar en la próxima regla, decirles lo siguiente.
En Romanos 11:29, ese pasaje, dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Como quiera que nosotros en esta regla de interpretación bíblica tenemos que tomar las palabras en el sentido que indica, digamos, ya no solamente la frase, sino el contexto. Esta es la próxima regla, entender la interpretación de acuerdo con el contexto inmediato. En Romanos 11:29 dice la Biblia que los dones de Dios son irrevocables. Entonces eso lo han usado algunas personas para decir que una persona que tenga un don no podrá jamás perderlo, porque los dones son irrevocables, y utilizan ese pasaje de Romanos 11:29 para decir los dones son irrevocables. El llamamiento de Dios es irrevocable. Y déjeme decirle, ¿de dónde han sacado semejante expresión? Cuando en primera carta a los Corintios 9:27 el apóstol Pablo decía, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Esto para que ustedes y yo entendamos que no se puede leer la Biblia fuera del contexto inmediato del pasaje. Por ejemplo, en Romanos 11 no estaba refiriéndose a la salvación de nadie, no estaba refiriéndose a otra cosa sino al llamamiento que Dios le había dado a Israel como nación. Dios no iba a desechar a Israel y no la desechó y no la va a desechar en su posterioridad. ¿Por qué? Porque con el llamamiento de Dios, que es irrevocable, por cuanto Israel forma parte de un propósito divino, Dios no va a desechar a Israel ni por su incredulidad frente al Mesías, no. De manera que no se dice en el texto que mencionamos que una persona que tenga un don ministerial o un don espiritual va a nunca perderlo, porque la Biblia dice que se puede perder ese don particular. Si una persona guarda un don, lo esconde, pues por supuesto no lo puede disfrutar ni lo puede compartir con otros. Entonces se vuelve revocable. Cuando Dios llama a una persona y la persona desiste del llamado divino, ¿sabes que un día Dios llamó a Saúl para que fuera rey de Israel? Y sabes una cosa, el comportamiento de Saúl llevó a que Dios lo rechazara y pusiera en su lugar a otro. Por eso Pablo, cuando leí allí primera carta a los Corintios 9:27, también hablaba de que yo he sido heraldo. Ojalá yo mismo no venga a ser eliminado. Entonces, la cuarta regla de interpretación bíblica me dice que es necesario tomar las palabras en el sentido que indique el contexto, porque el contexto es lo que me va a permitir a mí comprender el sentido general del pasaje. La quinta regla de interpretación bíblica es la que dice que es preciso tomar en consideración el pasaje, el propósito del libro en su conjunto. Oiga bien esto que es importante. Para poder entender un pasaje de las Escrituras, hay que saber en qué contexto, o mejor, vamos a dejar un poco el contexto del que ya mencionamos, sino vamos a mirar el asunto, el propósito del libro. Cada libro de la Biblia fue escrito con un propósito. No fueron escritos de manera aleatoria, no. Cada libro de la Biblia fue escrito con un propósito. Para que yo pueda entender correctamente un pasaje de ese libro, yo debo entender cuál es el propósito o el asunto que tenía en mente el autor, guiado e inspirado por el Espíritu Santo para esa interpretación. Por ejemplo, la carta a los Gálatas, una carta hermosa, fabulosa y edificante, que es considerada la carta a los Gálatas la carta magna de la libertad cristiana. La carta a los Gálatas se escribió con el propósito, con el asunto de corregir los errores y daños que estaba causando el legalismo en medio de toda la comunidad. Entonces, para eso se escribió la carta a los Gálatas. La carta a los Hebreos, es poderosa esa hermosa carta, se escribió para motivar a los judíos que se habían convertido a Cristo, para que no volvieran al judaísmo, pisoteando la sangre del pacto, haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Entonces, la carta a los Hebreos se escribió con esa
finalidad, con ese propósito en mente. Entonces, si usted quiere comprender cualquier pasaje del libro, entonces usted tiene que tener en cuenta el asunto, es decir, el propósito por el cual ese libro se escribió. Ahora, usted dirá, ¿cómo yo puedo encontrar? ¿De qué manera yo puedo encontrar los propósitos o los asuntos con los cuales Dios escribió cada pasaje o cada libro de la Biblia? Pues bien, hay unas Biblias que son las Biblias de ayuda, como por ejemplo la Biblia devocional de estudio. Hay una Biblia muy hermosa, pero muy práctica, útil para esto. Es la Biblia devocional de estudio de la Liga Bíblica. Es económica y además es maravillosa. Cuando yo me convertí al Señor hace muchos años, esa fue la Biblia con la cual yo estudiaba los contextos, yo miraba los asuntos, los propósitos generales, el tema central. Eso es importante, mi hermano, porque de acuerdo a eso vamos a tener una correcta interpretación bíblica. Por ejemplo, mis queridos hermanos, en la Biblia hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 4 diferentes narrativas de la vida de Cristo. Y escúcheme, aunque el evangelio es uno solo, porque el Señor le dijo a los Gálatas en el capítulo 1, no hay otro evangelio, solo que hay algunos que lo perturban y pervierten. Cuando habla en la Biblia encontramos 4 distintas narrativas de la vida de Cristo y cada una de esas narrativas tenía un propósito particular. No fue la intención de repetir lo que otro ya había dicho, porque usted lee Mateo y usted lee Marcos y usted lee Lucas y lee Juan y usted dice, pero aquí hay una similitud en estos pasajes. Pues déjeme decirle, esos 4 libros tienen un propósito y un asunto particular. Por ejemplo, el evangelio de Mateo es el evangelio escrito a los judíos. Tenía un propósito particular y era demostrar que Jesucristo es el Mesías prometido. Por eso es el evangelio que más citas bíblicas tiene de la ley mosaica. Para de esa manera un judío al leer ese libro puede entender que Jesucristo es el Mesías. El evangelio de Marcos se escribió a los romanos. Ese evangelio es el evangelio que muestra a Jesús como el poderoso guerrero, como el poderoso y extraordinario victorioso frente a las tinieblas. Por eso es en ese libro donde hay más narrativas de los milagros que hizo Cristo. El evangelio de Lucas fue escrito a una audiencia griega. Lo escribió Lucas, como escribió también el libro de los Hechos, con el propósito de mirar a Cristo como el ideal perfecto. Por eso es en el evangelio de Lucas donde más se dice de Cristo que es el Hijo del Hombre. Ya eso lo mencionamos en Fundamentos de Doctrina. De manera que ese fue el propósito con el cual se escribió ese libro. El asunto, el evangelio de Juan, fue escrito a la iglesia, a los que ya estaban convertidos, para convencerlos de que Cristo era el Dios todopoderoso hecho hombre. Y por eso ese libro tiene como finalidad mostrar la divinidad de Cristo. Entonces, mis queridos hermanos, esto es fundamental. Ahora, la última regla de interpretación bíblica, y sé que el tiempo se nos ha ido, es consultar los pasajes paralelos. Esto es fundamental, mi hermano. ¿Por qué? Porque hay pasajes en la Biblia que, por ejemplo, leyendo los libros sinópticos, los evangelios sinópticos, usted podrá, lo que no está completo aquí, vaya a otro pasaje donde sí hay una complementariedad. Y en la Biblia hay pasajes paralelos. Hay pasajes paralelos que a la hora de agruparlos nos permiten entender mucho mejor los conceptos bíblicos. Por ejemplo, usted no puede estudiar el futuro, la profecía bíblica, la escatología, los eventos del fin del mundo y del porvenir solamente leyendo Mateo 24 y 25, que hace bastante referencia a los últimos tiempos. Usted tiene que leer Lucas capítulo 21. Usted tiene que remontarse a lo que dijo allí el mismo Daniel en los capítulos 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Son pasajes paralelos que nos ayudan a comprender esto de una mejor manera. Por supuesto, sin olvidar la primera y la segunda carta a los tesalonicenses. Y por último, el libro profético por antonomasia, que es el libro de Apocalipsis. De manera que esto es fundamental. Si se trata de interpretar
correctamente la Biblia, pues hay que hacerlo en un contexto general. Si usted se queda solamente en un pasaje, pues lógicamente usted va a cometer posiblemente un error de inexactitud, sino uno de una mala interpretación. En la Biblia encontramos pasajes paralelos, por ejemplo, de palabras. Encontramos pasajes paralelos de ideas y también encontramos pasajes paralelos de las doctrinas. La próxima semana, cuando comencemos y vamos a hablar de las figuras retóricas, como todos y cada uno de los lenguajes, de los idiomas tienen, digamos, figuras retóricas, costumbres particulares. Ahora que me encuentro en una ciudad de los Estados Unidos y tenemos una audiencia donde hay dominicanos, donde hay puertorriqueños, donde hay colombianos, donde hay mexicanos, donde hay americanos, donde hay guatemaltecos, donde hay argentinos, donde hay venezolanos, usted tiene que darse cuenta de que la audiencia tiene distintas perspectivas del mismo concepto. Hay palabras que en un lugar significan una cosa y en otro lugar significan otra completamente distinta. Pues déjenme decirle una cosa. En la Biblia hay figuras que nosotros tenemos que entender y analizar a la hora de, por supuesto, tener una interpretación muchísimo más clara y mucho más precisa. Mis hermanos, el tiempo se nos va como todas las semanas y no pretendo hacer esto muy extenso. La próxima semana vamos a hacer un pequeño recorderis de esto antes de dar inicio, por supuesto, a esto que se llama las figuras retóricas, las figuras literarias que se encuentran en la Biblia y cómo es que se tienen que interpretar cada uno de esos pasajes. Mis hermanos, que el Señor los bendiga. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias por recibir esta enseñanza en directo, por acompañarnos en diferido. Recuerden, necesitamos de su cariño, necesitamos de su apoyo. Ayúdenos a que otras personas también sean edificadas con esta plataforma. Esta no es una plataforma que llegue directamente a una comunidad. Tenemos muchas personas de distintas iglesias. Me gusta mucho y me bendice muchísimo saber que hay pastores que han reunido sus grupos de líderes a conectarse con estas transmisiones para que podamos y puedan aprender mucho más. Los bendigo. Eso es un sentimiento de grandeza y de humildad. Que Dios los bendiga de manera muy especial. También quiero invitarlos a cada uno de ustedes a que si así ha sido, compartan directamente con otras personas esta enseñanza para que así podamos aprender mucho más y ayudar a otros en el estudio de la palabra. Acompáñanos con tu oración, acompáñanos con tu ofrenda. Recuerda, y lo necesitamos, queremos avanzar, queremos proyectarnos mucho más. Y bueno, la Biblia dice que el que ha sido instruido, pues haga partícipe de toda cosa buena a aquel que lo instruye. El apóstol Pablo, cuando se trataba de su ministerio, él lo decía: si he sembrado en vosotros lo espiritual, ¿acaso es gran cosa cosechar de vosotros lo material? Y el Señor nos ha puesto como una tribuna para enseñar la palabra. Y ustedes que han sido los fieles, los que semana a semana se han gozado y han sido edificados con este ministerio, pues ustedes también deben ser deudores de otros a través de su siembra y de su ofrenda. Su ofrenda y su siembra, pues por supuesto nos puede ayudar de una manera especial. Recuerden, ustedes pueden sembrar en este ministerio directamente. Hay una cuenta en Colombia de Bancolombia, una cuenta que ustedes pueden acceder en este momento. Ahí está la información. Una simple y sencilla transferencia. Hay un Nequi también en Colombia que ustedes pueden transferir fácilmente. Es el número 301-409-5721, que entre otras cosas es mi número de WhatsApp. Si alguno de ustedes llegara a tener una inquietud particular, ese mismo número también es el número con el que ustedes pueden sembrar, que está conectado en nuestra cuenta de Bancolombia. Además de eso, quiero decirles, hay una cuenta internacional de una plataforma que se llama PayPal. Ustedes pueden sembrar allí. Directamente ustedes lo pueden hacer enviando una ofrenda a través del canal de YouTube. Usted también lo puede hacer allí. Hay una forma para donar, para sembrar, para aportar a este ministerio. Y también en los Estados Unidos, si te encuentras aquí, hay una cuenta de Bank of America, o también hay un
una cuenta en Zelle, es Zelle, Zelle, que es el Nequi de Estados Unidos, básicamente. Es el 401-359-8337. Recuerdo, 401-359-8337. Esa es una cuenta Zelle que ustedes pueden también sembrar para que la obra del Señor siga extendiéndose de manera muy especial. Gracias por este tiempo, por la oportunidad de unirnos hoy, Señor. Gracias por este momento, gracias por los sembradores, gracias por los que nos acompañan, gracias por los que nos apoyan, gracias por los que han convertido esta plataforma en una oportunidad para crecer, para ser edificados y para ser inspirados. Los bendigo en tu nombre y te pido que los cielos se sigan abriendo para todos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.